Buenas noches. Hoy, 2 de agosto, dar las gracias al comité organizador de la Sociedad de Obstetricia y Ginecología del Guayas. Para mí siempre es un honor poder participar en estos eventos científicos y bueno, desafortunadamente ahora le llamamos modalidad híbrida, pero hace un año estuvimos hablando y en cualquier momento tenemos que regresar nuevamente a estas actividades virtuales. Para mí siempre es un placer poder participar y poder contribuir en algo a estos eventos académicos de tanta importancia. Bueno, el doctor Gabriel León me invita a darle sus gracias por su cortesía y vamos a tener 2 charlas que creo que tienen cosas en común. Y en esta primera vamos a hablar de sonoembriología y su relevancia en el control prenatal. Posteriormente, el día jueves, vamos a hablar de embarazo ectópico y cómo lo abordamos. Pero hay muchos temas que van a ser comunes en estas 2 charlas. Para quienes me conocen, pues yo soy ginecólogo y obstetra de la Universidad Industrial de Santander en Colombia. Hice perinatología en Caracas, Venezuela, terapia, cirugía fetal en la Universidad de Miami con el doctor Rubén Quintero y actualmente me desempeño como director científico de Unifetal Colombia en la ciudad de Barranquilla. Bueno, y comencemos con este tema de gran trascendencia porque es donde ocurren todas los interrogantes de aquella mujer que queda embarazada y que nunca le cuadran las cuentas y que nunca le van a cuadrar. Porque la gestación, la mujer o el paciente lo asume como desde el momento en que ocurre la relación sexual y el momento en que ocurre la fecundación, que para efectos prácticos sería la edad embriológica y los cambios embriológicos desde la primera semana que ocurre la fecundación en la trompa hasta la división celular y la implantación que estaría ocurriendo en esa primera semana. Pero para efectos prácticos y para efectos de evaluación ecográfica, nosotros tomamos todo con base a la fecha de la última menstruación. Y esto es lo primero que nos preguntan nuestros pacientes y a esto es que tenemos que dedicarle un poquito de tiempo porque ellos siempre van a tener 2 semanas donde no cuadran estas fechas. Entonces, para efectos prácticos, vamos a hacer una correlación entre la edad embriológica y la edad por fecha de última menstruación, que es la que internacionalmente usamos todas aquellas personas que hacemos ecografía. ¿Y cuál es la prueba gold estándar para confirmar embarazo? No es ni será por el momento, a pesar de la gran tecnología y la gran resolución de los equipos que usamos actualmente, la ecografía. Va a ser la beta HCG cuantitativa y seriada, sabiendo cómo se va duplicando esta cada día, o bueno, cada 2, 3 días, donde vamos a tener que se nos van a doblar los valores. Y en etapas muy iniciales, como la paciente lo está presumiendo, esta beta HCG cuantitativa es el mejor marcador para definir un embarazo temprano y para definir cómo va creciendo ese valor de la beta HCG y cómo se me va a ir duplicando cada 2 a 3 días, confirmándome un embarazo intrauterino y un embarazo viable. No si es un embarazo que no va a tener un buen resultado o si tenemos valores en meseta o valores que empiezan a disminuir y que ya después vamos a ver la triada
del embarazo ectópico cuando hablemos el jueves de este tema. Entonces siempre el mejor valor y nuestra mejor referencia va a ser la prueba bioquímica de beta-HCG cuantitativa y seriada, porque recordemos que un solo valor en aquellas pacientes que están ansiosas de tener un diagnóstico temprano no nos va a servir. Necesitamos un valor y en 72 horas tener otro valor y muy seguramente ya estamos haciendo un diagnóstico claro. Y es de anotar lo siguiente, que siempre le debemos decir al paciente que si se va a hacer valores de HCG seriados, los debe realizar en el mismo laboratorio para poder tener valores de referencia. Porque nos damos cuenta que cuando nos llegan con dos valores de laboratorios diferentes, se nos presta a confusión y a falsos diagnósticos. De ahí que hoy en día podemos ver muchos problemas médico-legales de pacientes que han sido diagnosticadas con un embarazo no viable por de pronto prisa en realizar un diagnóstico con valores de beta-HCG muy pequeños y que al final terminan siendo un embarazo normal, viable y con niños nacidos. Recuerden que valores de HCG muy bajos, en caso de que no fuese un embarazo viable o que fuese un embarazo ectópico, pues tampoco me van a producir una catástrofe de sangrado, pero siempre hay que estar pendientes de estas pacientes. Y es así como nosotros podemos valorar los valores de beta-HCG desde las etapas tempranas del embarazo. Y miren que aquí, en esta gráfica, ustedes pueden ver ya valores tomando la última menstruación, no valores por fecha de fecundación. O sea que no son valores embrionarios, sino son valores tomados de fecha de última menstruación. Y aquí podemos ver o podemos tener un punto de corte que es el que nosotros utilizamos y que este punto de corte puede estar entre 800 y 1000 unidades o 1500 unidades para poder detectar un embarazo por ecografía, que estaríamos hablando de 4.5 a 5 semanas, mientras que si yo tengo unos valores de beta-HCG cuantitativos seriados, este diagnóstico lo puedo estar adelantando entre 1.5 o incluso 2 semanas antes y poder hablar con certeza de que el embarazo va bien. Solamente con beta-HCG, sin tener en cuenta valores de progesterona, que ya los veremos en la próxima charla. Entonces, ¿de qué va a depender la discriminación o el punto de corte? Si ustedes se van a textos de hace 30 años, les hablaba que de 1500 a 2000. Hoy tenemos textos que nos pueden hablar de 800, de 900, de 1000 unidades y va a depender primero la vía de acceso. Si hacemos una ecografía transvaginal o si hacemos una ecografía transabdominal. Y otro factor muy importante es la tecnología que estemos utilizando. Si utilizamos tecnología de punta con equipos de última generación, con alta resolución, vamos a tener diagnósticos más tempranos. Si tenemos equipitos no muy nuevos, pues muy probablemente la discriminación y los valores de beta-HCG van a ser posteriores. Entonces, ¿cuándo confirmo embarazo? Ya se los mencioné, cuando tenemos unos valores de beta-HCG que estén en ascenso, que por lo menos tenga dos valores y que sean realizados en el mismo laboratorio, y esa variación de valores ya me puede estar dando un muy buen pronóstico de ese embarazo. Y miren que todavía no hemos hecho una ecografía. Entonces, si usted tiene un estudio ultrasonográfico y no ve saco gestacional, pero ve un endometrio engrosado, ve un cuerpo lúteo del lado derecho, del lado izquierdo, ojo, porque puede estar ante un embarazo normal. Entonces hay que ser prudentes. O de pronto usted ve un saco gestacional que le parece que no va bien, no se afane en emitir un diagnóstico. Siempre correlacionarlo
y sugerirle al paciente la realización o a su médico tratante de una beta-HCG seriada. Ahí podemos ver un embarazo que ya es muy obvio poderlo ver. Inclusive podemos ver las vesículas del cerebro, que vamos a hablar más adelante de esto, y la vesícula vitelina. Miren, esta es una imagen en 3D de las que realizamos en nuestra institución, y pues ya es un embarazo muy obvio y donde vamos a ver unas características que son de gran importancia para saber que es un embarazo viable. Entonces recuerden esta frase: prudencia que hace verdaderos sabios. Y cuando hablemos de ectópico, nos vamos a dar cuenta que no hay que afanarse demasiado, pero no descuidarse tampoco, porque tenemos muchas laparotomías o laparoscopias de cuerpos lúteos o de cuerpos lúteos hemorrágicos, donde inicialmente se pensaba que era un embarazo ectópico y los embarazos han seguido adelante. Cada día son más los problemas de índole médico-legal que estamos viendo. ¿Cuándo entonces podemos nosotros ya empezar a hablar por ecografía de ver un saco gestacional? Bueno, a partir de las 4 semanas y media, donde recordemos que embriológicamente la primera semana es la semana de implantación. La segunda semana, la formación del disco bilaminar. La tercera semana, del disco trilaminar. O sea que cuando nosotros embriológicamente estamos hablando de un disco bilaminar, estamos a su vez correlacionando esa aparición embriológica, que no la vamos a ver por ecografía, o con eso, con unos valores de beta-HCG que van a estar entre 800 y 1500, que va a depender de la vía de acceso y la resolución del equipo, y la presencia de un saco gestacional, que idealmente lo deberíamos ver como lo ven en la imagen, en el fondo del útero, con un endometrio engrosado, que no está lateralizado hacia el ostium derecho o hacia el ostium izquierdo, y que está de forma simétrica, ovalado, de un muy buen aspecto. Pero eso es lo que podemos ver en semana 4.5. Si yo veo eso y tengo ya los valores de HCG seriados, ya yo puedo decir que es un embarazo viable. Pero si no lo tengo, puedo decir que es un embarazo inicial de aproximadamente 4.5 semanas, inclusive sin necesidad de medir ese saco gestacional, a no ser que yo esté hablando de un embarazo no viable que tenga un saco gestacional de 25 milímetros y que yo no vea estructuras embrionarias, pero eso es otra cosa. Aquí estamos hablando correlación de hallazgos embrionarios, disco bilaminar, valores de HCG de 800 a 1500 y presencia de un saco gestacional. Y si yo quiero ser más exhaustivo, bueno, la evidencia de un cuerpo lúteo, que siempre lo tenemos que ver en este momento. Semana 5, pues ya empezamos a visualizar la primera estructura embrionaria. Y ya en semana 5 estamos hablando que estamos en semana 3 embriológica. O sea que tenemos ya un disco trilaminar, y es un disco que tiene ya una formación de un neuropolo anterior y un neuropolo posterior. Si yo les hablo de 3 semanas embrionarias, les estoy hablando que tenemos 21 días, momento en que empezarían a cerrarse inicialmente el neuropolo anterior y una semana posterior en el neuropolo posterior, una semana después. De ahí la importancia de la suplementación con ácido fólico para evitar los defectos del tubo neural. Y miren que vemos desde el punto de vista ultrasonográfico. Estamos observando una vesícula vitelina, estamos viendo un saco de Yol, estamos viendo la primera estructura embrionaria. Ni siquiera alcanzamos a ver embrión y no vamos a alcanzar a ver un pliegue ductal o un tubérculo ductal, todavía no lo vamos a ver.
y no sabemos si va a existir, si en caso de que sea una paciente joven, adolescente, de bajo peso, de embarazo no deseado, que no consume verduras y que no tomó ácido fólico, pues el riesgo va a ser alto de tener un defecto del tubo neural. Y miren que este es el momento en que el paciente se entera porque tiene una semana de retraso por fecha de última menstruación, pero tiene 21 días de vida embrionaria. Y 21 días de vida embrionaria es cierre de neuropolo anterior. O sea que si va a tener un cefalocele o si va a tener un defecto a nivel superior, ya ocurrió. Ya cuando comience la paciente a suplementarse con ácido fólico, pues prácticamente para lo que lo queremos, que es para los defectos del tubo neural, ya no tiene razón de ser porque no le va a servir. Después viene ya la etapa de embrión, y aquella etapa de embrión es la que está ocurriendo entre la semana 6 y la semana 10. Y aquí ya vemos la longitud cefalocaudal como tal. Y aparte de la elongación del embrión, ya ha ocurrido también el cierre del neuropolo posterior. O sea que los defectos de la columna, la espina bífida, ya el Arnold Chiari, ya o están presentes o se pudieron evitar a tiempo. En estos momentos tenemos presencia de embrión y siempre en semana 6 vamos a tener frecuencia cardíaca, no sería fetal, sino sería embrionaria. Frecuencia cardíaca embrionaria desde ese mismo momento. Miren el video. Este es un video de nuestra unidad y era un embrión de 5.5 semanas. Entonces, la visualización va a depender también, pues lo que les decía, de la resolución de los equipos. ¿Qué ha pasado con el embrión en estos momentos? Cerró neuropolo anterior, cerró neuropolo posterior y comienza a plegarse. Al comenzar a plegarse, por eso ustedes ven la frecuencia cardíaca tan evidente que ya hay movimientos cardíacos y ya comienzan a aparecer los grandes vasos del embrión. Y recuerden que todos son extraembrionarios, porque apenas comienza el plegamiento de ese embrión. O sea, aquí es donde ya pues no lo podemos evitar, pero tampoco lo podemos diagnosticar y eso tiene que quedar muy claro a estas edades gestacionales. Todos los diagnósticos los debemos corroborar o confirmar en la semana 11. Antes de esa semana, recuerden, prudencia que hace verdaderos sabios. No tomar diagnósticos así les parezca una vesícula vitelina calcificada, les parezca de mal aspecto, les parezca irregular, la embriocardia les parezca muy baja. Todo eso hay que informárselo al paciente, pero no hay que tomar una decisión con esos hallazgos. Que muy probablemente el embarazo termine mal, sí, pero ¿cuántos casos tenemos nosotros? Y yo sé que todos ustedes también, de embarazos que han terminado a feliz término, de fetos sanos, donde tuvimos hallazgos al principio que nos hacían pensar que el embarazo no iba bien. Tenemos ya después, semana 7, semana 8, pues la aparición de las vesículas cerebrales. Vamos a ver lo que corresponde al romboencéfalo en la parte posterior y vamos a ver el diencéfalo que posteriormente se me va a convertir en el tercer ventrículo. Y ustedes pueden ver que en estas edades estacionales una de las cosas más prominentes o que se pueden evidenciar con mayor facilidad son las vesículas cerebrales. Y otro aspecto que tenemos que ver bien es la aparición del saco gestacional, de la vesícula vitelina, pues que ya la veníamos viendo desde antes, y del espacio
extracelómico. Ya podemos ver que tenemos una cavidad amniótica donde podemos ver una membrana bien definida y por fuera de esta membrana, aquí les puedo señalar, vamos a ver todo lo correspondiente al espacio extracelómico. Y podemos ver el conducto vitelino, que miren que es muy evidente aquí en este video que realizamos en semana 7-8, es muy evidente la aparición de ese conducto vitelino. O sea que las vesículas vitelinas las observo bien, miren el conducto vitelino, la vesícula vitelina de buen aspecto, la medida de la vesícula vitelina siempre menor de 6 milímetros, una frecuencia cardíaca fetal adecuada, y de aquí en adelante pues ya podemos comenzar a decir que se empiezan a formar todas las estructuras. En la etapa anterior, pues 6 semanas, 5 semanas de vida embrionaria, ya habíamos tenido el comienzo de todo lo que era la gastrulación y la formación de las 3 capas, el ectodermo, el mesodermo y el endodermo. Y bueno, aquí ya tenemos un embrión totalmente formado con un saco gestacional simétrico de buen aspecto, un buen tono del embrión, un embarazo que pues podemos decir que va muy bien. Tenemos pues ya la formación de todos los órganos, semana 9 a semana 10, y una de las características de este momento, de esta edad gestacional, es que ya podemos hacer diferenciación de todos los puntos de osificación de la columna, de los huesos largos, podemos ya determinar dedos, miembros inferiores, miembros superiores, y aquí ven en esta microfotografía la hernia fisiológica, que aquí la podemos ver en este video. Miren que este video es un embrioncito de 10 semanas y aquí ustedes ven la hernia umbilical fisiológica. Es importante también saber que la hernia umbilical fisiológica siempre debe medir menos de 6 milímetros. En casos que esta hernia tenga una medida mayor a esta, muy probablemente ya no va a ser una hernia fisiológica, sino que ya va a existir como tal un defecto a nivel de la pared abdominal anterior. Entonces esa es una medida que debemos tener siempre presentes, y una edad gestacional de 9 a 10 semanas. A las 11 semanas ya nunca debe estar presente la hernia fisiológica umbilical. O sea, cuando tengamos un embrión que corresponde a una medida de 45 milímetros. Y posterior a esto, pues es lo que ya nosotros, o que ustedes van a ver en el transcurso de este taller, que es el screening de la semana 11 a la semana 13. ¿Y por qué les coloco esta lámina? Porque las imágenes que ustedes ven ya son totalmente diferentes a las que veníamos viendo anteriormente. Miren que todo lo que veíamos son un screening embriológico, pero no un diagnóstico definitivo. El diagnóstico definitivo lo estamos haciendo a partir de semana 11 a 13.6. La pregunta, ¿podemos entonces hacer un screening genético antes de la semana 11? Y la respuesta es sí. ¿Con qué certeza? Para los cromosomas más frecuentes, 13, 18, 21 y sexo, a partir de la semana 9 podemos hacer determinación de ADN fetal en sangre materna. Pero recuerden que en semana 9 en adelante, antes imposible. Y todos los hallazgos que ustedes encuentren los debemos corroborar en el screening de semana 11 a semana 13. O sea, cuando tenemos ya no un embrión, sino un feto
de 45 milímetros y tenemos hasta 84 milímetros un feto para poder hacer el screening. Recuerden que desde el punto de vista embriológico y desde el punto de vista ecográfico, pues después de la semana 10 ya dejamos de hablar de embrión y comenzamos a hablar de feto. Pero si queremos ser más estrictos, cuando tenemos una medida de una longitud cefalocaudal mayor de 30 a 35 milímetros, ya deja de ser un embrión y ya nos referimos a un feto. Otro de los hallazgos importantes, bueno, aquí en esta lámina ustedes pueden ver la longitud cráneo-caudal con relación a la semana. Y ahí está lo que les mencionaba. En la 10ª semana, me fue el indicador, en la 10ª semana, ustedes pueden ver una longitud cráneo-caudal de 35 milímetros. O sea, tanto desde el punto de vista embriológico, que estaríamos hablando de cuánto, de 8 semanas, o por fecha de última menstruación, que estaríamos hablando de 10 semanas, ya tenemos más de 30 milímetros. O sea, ahí es el punto de corte entre el embrión y el feto. Y lo otro es la frecuencia cardíaca embrionaria y fetal. En frecuencias cardíacas, recuerden que les dije, siempre en semana 6 debe estar presente la frecuencia cardíaca, y frecuencias cardíacas por debajo de 100 o de 90 en edades estacionales muy tempranas pueden ser signo de mal pronóstico o de pérdida de esa gestación. Pero vuelvo y les digo, depende con el equipo que ustedes valoren la paciente, porque cada vez vemos con mayor frecuencias cardíacas de 80, de 90, de embarazos que van totalmente bien. Y lo otro, pues tener un cuidado de no medir la frecuencia cardíaca materna y al final no hacer una determinación adecuada. Semana 7 todavía se presenta una diferencia, pero miremos que entre semana 8 y semana 11 la diferencia de la frecuencia cardíaca también para tomar una decisión es muy poca. Y en las primeras semanas, pues la única decisión que podemos tomar es decirle al paciente, te vuelvo a ver en 8 días o te vuelvo a ver en 15 días. No podemos tomar una decisión basándonos en la frecuencia cardíaca fetal. Y si ustedes tienen un saco gestacional irregular, una vesícula vitelina grande, una frecuencia cardíaca embrionaria baja, pues seguramente con una probabilidad muy alta ese embarazo va a terminar en un aborto, pero usted no va a tomar una conducta hasta que la naturaleza haga su trabajo. Y oh sorpresa que a veces vemos que estos embriones salen bien, pero que salen bien donde tenemos que estar pilas en el screening de 11-13 y si podemos hacer estudios genéticos, tener mayor correlación entre todo esto, porque ese hallazgo anormal podría correlacionarse con un mal pronóstico de esa gestación. Y bueno, para concluir, siempre aclararle al paciente y sobre todo al esposo que la pregunta que nunca falta es, y doctor, ¿y cuándo tuve la relación para quedar embarazada? Bueno, siempre va a haber una diferencia de 2 semanas entre la edad embriológica y la edad por última regla. Recordar que para viabilidad del embarazo, al inicio de 4, 5, 6 semanas, la beta-HCG cuantitativa seriada es el mejor marcador incluso que la ecografía. La edad gestacional siempre la debemos extrapolar desde el momento en que aparece la frecuencia cardíaca embrionaria, o sea, desde el momento en que yo veo una longitud craneocaudal, o sea, desde las 6 semanas. Si yo tengo una ecografía que me informa 4.5 semanas y otra que me informa 7, la mejor siempre para extrapolar una edad gestacional al final del embarazo va a ser donde pude ver el embrión y pude ver la frecuencia cardíaca fetal.
¿Por qué esto? Porque recuerden que la variación de la edad embriológica, de la edad gestacional por ultrasonido siempre va a ser del 8%. Si usted tiene un embarazo de 10 semanas y a esas 10 semanas le saca el 8%, pues está teniendo más o menos una semana de diferencia en la edad gestacional, a diferencia si le saca el 8% a un embarazo de 30 semanas, donde va a tener 2.4, 2.5 semanas de diferencia de edad gestacional. De ahí la gran importancia de este tipo de evaluación inicial. Y bueno, lo he dicho varias veces, prudencia al diagnosticar un embarazo intrauterino y malformaciones antes de la semana 11. Lo único es que prendemos alarmas, hacemos seguimiento más estricto y pues le dejamos ver al paciente que hay que hacer un seguimiento, pero no asustemos a nuestros pacientes de una vez diciéndole que el embarazo va mal, a diferencia de que sea un aborto o que sea un embarazo ectópico. El mejor screening genético a esta edad gestacional siempre va a ser, o lo tenemos hoy en día disponible, la determinación de ADN fetal en sangre materna, la cual la podemos realizar desde la semana 9 de edad gestacional. O sea que sí podemos hacer screening genético, pero el screening genético va a ser determinación de ADN fetal y lo hacemos desde semana 9. Todo diagnóstico de malformación debemos corroborarlo siempre después de semana 11, porque pues ya han desaparecido los cambios fisiológicos y recuerden que en semana 11 pues bueno, tenemos un gran arsenal de posibilidades diagnósticas y muchas veces en semana 11-13 también tenemos que realizar muestras genéticas o procedimientos invasivos, porque muchas veces tampoco podemos tomar una decisión con hallazgos en semana 11. Y establecer siempre diagnósticos diferenciales con embarazo temprano, con embarazo ectópico y con embarazos anembrionados o abortos retenidos. Es importante conocer los desarrollos o el desarrollo del embrión, que si ustedes se van a cualquier libro de embriología, y cuando estudiábamos medicina nos parecía una locura poder entender lo complejo de la embriología, pero desde el punto de vista práctico, recuerden que tenemos un disco que se elonga y que se pliega, por decirlo de una forma sencilla. Y en este disco que se implanta, se elonga y se pliega es donde ocurren la gran o la mayoría de las malformaciones en este proceso. Y que es importante el ácido fólico porque es el que me va a metilar el ADN de ese feto para evitar las malformaciones, principalmente los defectos del tubo neural. Que cuando la paciente comienza a tomar ácido fólico para prevenir defectos del tubo neural, muy seguramente ya estos están instaurados y el ácido fólico en estos casos sería un placebo más. Bueno, muchas gracias a la Sociedad del Guayas y bueno, esperemos que ya volvamos presencial, que ya esta pandemia la demos por terminada. Estas charlas y muchas otras ustedes las pueden conseguir en nuestras redes, en Facebook, en Instagram, en Twitter, en TikTok, de Unifetal, donde bueno, tratamos de hacer la cosa como sencilla, tanto para nuestros colegas como para nuestros pacientes. Bueno, muchas gracias a todos ustedes, feliz noche y nos vemos nuevamente el día jueves. Ha sido un placer. Buenas noches.